debe ser. DTV es tu voz en el Congreso. Seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo le va? Esto es el análisis por aquí por DTV, el análisis por Diputados Televisión, una nueva jornada de plenario de comisiones en el anexo de la Cámara de Diputados de la Nación. 3 comisiones analizando este proyecto de ley de bases y puntos de partida que el presidente Javier Milei envió al Congreso Nacional. Ahí tenemos la ventanita con lo que está ocurriendo en esta comisión. Enseguida vamos a estar conectándonos para escuchar, para sentir qué es lo que están discutiendo las diferentes organizaciones, los diferentes invitados con los diputados nacionales, las exposiciones y prácticamente cerrando lo que va a ser esta nueva jornada y esta ronda de exposiciones por parte de distintos invitados de la sociedad civil, donde puntualmente tendrían impacto las medidas en torno a este proyecto de ley de bases que el Ejecutivo ha enviado a este Congreso Nacional. Y luego vendrán ya para nuevas reuniones el turno de los diputados, las discusiones entre los diferentes diputados, los diferentes bloques, la postura de La Libertad Avanza, las diferentes sugerencias o modificaciones que están planteando distintos bloques políticos en esta Cámara de Diputados, hasta los planteos que está haciendo Unión por la Patria y el Frente de Izquierda de rechazo total al proyecto que envió el Poder Ejecutivo Nacional. De esta manera se va dando la discusión en comisión, la discusión artículo por artículo en el Congreso de la Nación, ya en esta segunda semana en lo que tiene que ver con los debates en las comisiones respectivas, en este plenario de comisiones en la Cámara de Diputados de la Nación. Señora Gabriela Vulcano, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Fernando? Muy bien, muy bien. Bueno, como recién mencionabas, se está tratando este proyecto de ley enviado por el Ejecutivo Nacional en este plenario de comisiones de presupuesto y Hacienda de Asuntos Constitucionales y Legislación General, donde se están analizando cada uno de los artículos de esta iniciativa y hasta el momento vimos que fueron exponiendo los distintos representantes de las diferentes áreas que se van a ver afectadas con los cambios que se están proponiendo desde esta iniciativa. Estuvimos escuchando las voces, como decías recién, Fernando, de los distintos representantes de organizaciones del ámbito civil y también de, bueno, todos aquellos que integran el plenario de comisiones. Así que, bueno, hay que esperar a lo que se vaya desarrollando en el día de hoy y cómo transcurre también el resto de la semana para ver, bueno, finalmente cuándo se puede llevar al recinto este proyecto de ley. Bueno, y también las discusiones, y repetimos, enseguida vamos a estar conectándonos con este plenario de comisiones, las discusiones respecto a los diferentes artículos, la posibilidad de modificaciones, porque el gobierno ya dio señales de modificar algunos puntos de este proyecto de ley, y las discusiones que se dan fuera también de este plenario de comisiones, en otros ámbitos de esta Cámara de Diputados de la Nación y por supuesto también en otros protagonistas fuera también de lo que es la esfera de la Cámara de Diputados o del Congreso en general. Ya fuera del Parlamento también se sigue discutiendo los puntos centrales que tiene este proyecto de ley de bases que ha enviado el Poder Ejecutivo aquí al Congreso de la Nación en este periodo de sesiones extraordinarias que finaliza el próximo 31 de enero. Pero nos vamos a la comisión. Plenario de comisiones, encabeza Legislación General y esto es lo que está ocurriendo. Nuestros nenas, nuestros nenes, nuestros chicos y chicas. Por el otro lado, y entrando ya en otro tema, en el título tercero sobre seguridad y defensa, nos preocupa muchísimo la reforma al artículo 194 y la
y la creación de un 194 bis. Primero porque no tienen nada que ver como técnica legislativa en el medio de esos artículos. Estos artículos están hablando de la seguridad interior. No quiero leer el 194, que tenía pensado leerlo por el tiempo, pero sí quiero decirles que esa propuesta extiende la respuesta del sistema penal a situaciones donde niños, niñas y adolescentes, por el solo hecho de ejercer su derecho a participar o a manifestarse, pueden ser procesados o privados de libertad cuando el imperativo jurídico es que el reproche penal a conductas de chicas y chicos debe ser siempre la última ratio por el menor tiempo posible y por determinadas acciones excepcionales. No son acciones excepcionales que los pibes y las pibas se junten en las esquinas, se junten para ir a un recital o que incluso hagan una manifestación en un centro de estudiantes. Pero también nos preocupa, y nos preocupan mucho, nuevos tipos penales, para nosotros demasiado abiertos, que también incluye un 194 bis, y en particular, fundamentalmente, la parte que dice, leo textual, una figura que para nosotros no es una acción típica, es cuando define el hecho de encontrarse una persona menor de 13 años sin adulto responsable en peligro inminente a su integridad física. Van 4 minutos, doctora. Y que deberá recurrirse a la autoridad que lo encuentre en esa situación. Quiero decir que esto es atrasar 100 años y volver a la ley Agote del año 1919. Tenemos que reconocer la autonomía progresiva de niños y niñas. En educación, y para ir terminando, va a continuar el doctor Hernández, la escuela es un factor de protección. No es solamente donde se aprende y donde se enseña, es un factor de protección. Allí los chicos dicen lo que a veces nos dicen en su casa. No solo es la socialización, el lugar de los niños es la familia y la escuela, por lo cual nos negamos rotundamente como Defensoría y actuaremos jurisdiccionalmente si así lo tenemos que hacer, para que no sea ley el artículo 550 de este proyecto. Hay 4.856.155 chicas y chicos, nenas y nenes que concurren al primario y concurren presencialmente. Por favor, la escuela abierta y con docentes en las escuelas con 190 días de clase. Y para terminar, con un tema que nos preocupa que tiene que ver al DNU, que es la derogación de la ley de alquileres. 2.440.000 niños y niñas y adolescentes, según encuesta de hogares, permanente de hogares, es decir, que no incluye algunas otras barriadas, viven o habitan en viviendas de alquiler. Por favor, preservemos techo, tierra y trabajo para nuestros niños, niñas, adolescentes y sus familias. Muchas gracias. Doctor Facundo Hernández. Sí, gracias. Continuamos con otros 4 puntos que son preocupación y recomendaciones de la Defensoría vinculados al capítulo de justicia, al capítulo de ambiente, que aquí el licenciado Kaufmann planteó muchos de ellos, en relación al capital humano, a la ley de 1000 días y particularmente en materia de salud mental. Nos preocupa en el capítulo de justicia la derogación del artículo 352, o mejor dicho, la propuesta del artículo 352 en cuanto instaura el divorcio administrativo, ya que de llevarse adelante quedan sin protección de derechos hijas e hijos menores de edad o con discapacidad, cuando en un proceso judicial sus intereses pueden estar representados a través del Ministerio Público de la Defensa, asesores tutelares o los mismos magistradas y magistrados o incluso abogados del niño. En relación a otro punto del capítulo de justicia, otro tema a tener en cuenta tiene que ver con la instauración del juicio por jurados, que en materia de niñas y niños vulnera el principio de especialidad. Tienen que ser jueces o juezas especializados y capacitados en materia de niñez y adolescencia los que decidan en un proceso penal de niñas y niños. Esto contradice además diversos tratados de derechos humanos y la misma Corte Suprema se expresó en este sentido.
En materia de ambiente, sabemos que la degradación del medio ambiente genera efectos negativos en relación al cambio climático, es obvio, pero es significativamente mayor en materia de niños y adolescentes. Esta agenda irrumpió en la Defensoría con mucha fuerza, es una voz muy fuerte de niñas, niños y adolescentes que nos plantean. La Defensoría llevó adelante procesos de escucha, de participación protagónica en todo el país y escuchando a niños, y es nuestro rol potenciar esta voz. La Observación General 26 del Comité de Derechos del Niño es muy clara al respecto. Muchos de los temas los planteó el disertante Kaufmann, pero este proyecto de ley de bases y puntos de partida propone modificar la ley de presupuestos mínimos para el control de actividades de quema, la ley de protección ambiental de bosques nativos y el régimen de la preservación de los glaciares y el ambiente periglaciar. El desmonte resulta extremadamente peligroso en un contexto de emergencia climática. La Defensoría lleva adelante un amparo por mortalidad de niñas y niños wichí y el desmonte está íntimamente relacionado con la falta de agua segura de estos pueblos indígenas. Bueno, ahí está. De esta manera se va dando el debate en el plenario de comisiones, Comisión de Legislación General, Asuntos Constitucionales, Presupuesto y Hacienda, segunda jornada en la cual están recibiendo distintas opiniones de la sociedad civil respecto a este proyecto de ley de bases que el Ejecutivo envió al Congreso Nacional. Nos vamos ahora a nuestro móvil porque nos está llamando Gonzalo Solaberrieta para tener un nuevo invitado. Gonzalo, buenas tardes. Hola Fer, buenas tardes, placer saludarte. Estamos aquí junto al diputado José Luis Espert y además presidente justamente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Diputado, gracias por estos minutos. Y bueno, cuéntenos cuál es su análisis, no solamente de lo que ha sido justamente estas 5 reuniones plenarias, sino además con todo lo que ha dejado justamente el día de hoy, que fue muy intenso. ¿Cómo le va? Hola, gran saludo a toda la audiencia de Diputados TV. La verdad, muy buenas audiencias hemos tenido con los funcionarios del Ejecutivo y particularmente con la participación de la gente, con la gente que está esperando que nosotros, los políticos, solucionemos muchos de los problemas que la propia política les ha generado. Los problemas de inflación, de las tarifas, la devaluación, el descuidado del medio ambiente, en fin. Así que muy contentos de escucharlos a todos y procederemos en consecuencia en los próximos días para trabajar el dictamen de comisión y una vez que tengamos el dictamen de comisión ir al recinto para discutir la ley. Fer, ya te está escuchando el diputado Espert para responder alguna pregunta. José Luis, ¿cómo le va? Buenas tardes. José Luis, consultarlo. Bueno, usted señalaba... Hola. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bien. En los próximos días estarán llevando a la firma del dictamen. ¿Cómo van a seguir mañana? Mañana hay sigue el plenario de comisiones, pero ya reunión entre ustedes los diputados. Mire, si a la producción le dije que tenía un minutito es porque me estoy cruzando en este momento al Palacio, yo estoy en un anexo, a conversar con el presidente de la Cámara, el doctor Martín Menem y el resto de los jefes de bloque para ver cómo seguimos el trabajo legislativo en los próximos días. Así que en un rato probablemente les pueda dar alguna información de cómo se sigue. Bueno, queda hasta ahora te puedo decir que estoy muy conforme con el gran trabajo que hemos hecho, muy conforme. La verdad, 5 jornadas en total, muy intensas, con mucha discusión, mucha pregunta. La verdad, muy contento incluso de la participación que hemos tenido entre ayer y hoy de las Fuerzas Vivas. Por lo menos han pasado por aquí, por este plenario de las 3 comisiones más importantes que tiene la Cámara de Diputados, más de por lo menos 150 expositores diferentes. Así que muy contento que la gente tenga participación en un proyecto tan relevante como este que estamos discutiendo. Pero para ver cómo seguimos me tengo que ir. José Luis, le agradecemos estos minutos. Sabemos que está ahí presidiendo también un placer. Plenario y ahora reuniéndose con el presidente de la Cámara. Gracias, José Luis, por estos minutos para Con DTV. No, por nada, un placer. Gran saludo para Diputados TV. Chao. Gracias. Gonza.
Ahí estaba, bueno, ahí estaba Gonzalo Solabarrieta con nuestro móvil y felicitaciones porque ha tenido una nota importante porque es la palabra de uno de los presidentes de este plenario de comisiones. Estamos hablando de José Luis Espert, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que es una de las comisiones encargadas en llevar adelante este debate que Gaby tiene estas 48 horas con distintos referentes, lo que tiene que ver con la sociedad, y tuvo toda una semana con los funcionarios. Así es, escuchamos en estos días a referentes del ámbito de la cultura, de la ciencia, también referentes sindicales que fueron expresando los distintos puntos de vista que tienen respecto a este proyecto de ley que envió el Ejecutivo Nacional. Y como decía recién el diputado Espert, irán discutiendo, ahora queda por definir cómo van a continuar esta semana. Recién nos contaba que se está por reunir con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y con el resto de los jefes de los bloques de la oposición también para, bueno, ver cómo continúa el trabajo. Y me parece que uno de los temas centrales va a ser pensar en cuándo se puede finalmente hacer la sesión donde se va a intentar aprobar esta iniciativa del Ejecutivo Nacional. Claro. Bueno, hablando de esta iniciativa, hablando de estrategias, hablando de cómo sigue este debate, saludamos ya al diputado Santiago Pauli de La Libertad Avanza por la provincia de Tierra del Fuego. Santiago, gracias por visitarnos. Gracias a ustedes, ¿cómo están? Bueno, ¿qué balance se hace de estas reuniones que ya llevamos 5 reuniones de comisión, ¿no? Sí, bueno, todavía está en curso ahora. Vamos a ver un rato más si termina, si se extiende como los otros días. La verdad que lo que yo veo es que acá hay una voluntad de escuchar todo lo que se estuvo diciendo, porque en un primer momento era, bueno, que el presidente envíe esta discusión al Congreso, la envió al Congreso, que se pueda discutir, se está discutiendo, que se formen las comisiones, lo que se hizo, y cuando empezamos a discutir eso la semana pasada, de otros espacios decían, bueno, pero acá hay que escuchar a los actores de la sociedad civil. Bueno, se está escuchando a los actores de la sociedad civil, así que lo que yo veo es una gran predisposición por parte del gobierno nacional, que envió a sus representantes, de escuchar todas las opiniones acerca de lo que es este proyecto de ley. Los tiempos de aquí en adelante, ¿cómo imagina? Hoy Espert nos decía que va a reunirse con el presidente de la Cámara, que definir los próximos pasos. Sí, claro, porque para que este proyecto salga tiene que haber voluntad política de diversos sectores. No es la Libertad Avanza sola la que tiene la capacidad de que esto se apruebe. Entonces yo entiendo que para que esto cumpla su ciclo después de todas estas reuniones y pueda discutirse, pueda votarse ya, tiene que haber voluntad política. Entonces, que entiendo que son los tiempos de la política, como se dice normalmente, pero bien entendido que si hay voluntad política, ya en breve tenemos que votar esto. Las modificaciones que plantearon desde distintos sectores de la oposición, que se están estudiando, en definitiva, hay funcionarios que vienen aquí al Congreso, hay conversaciones de manera permanente, lo medular no se toca. Bueno, esa es una definición final que veremos en breve. Hasta ahora hay conversaciones que se dieron acá, entre espacios. Vamos a ver qué es lo que pasa. Estoy atento a cuándo va a ser la sesión, que aparentemente va a ser en breve, ya nos convocarán. Y ahí vamos a ver qué es lo que sucede. Yo entiendo que el proyecto de ley, ya lo hemos dicho muchas personas, lo ha dicho el mismo presidente, apunta a reformar cuestiones urgentes del país que son necesarias, no solo para que la sociedad salga adelante de la gran crisis, sino para que funcione mucho mejor. Es decir, no es solo atender lo que está mal, sino mejorar la calidad de vida. Entonces ahí hay cuestiones centrales que claramente tienen que salir y tienen que salir rápido. También hemos escuchado opiniones diversas sobre varios temas. Todas las posturas son respetables. Vamos a ver cuál es el resultado final de esto. ¿Cómo imaginan esa sesión? Una larga sesión seguramente por la cantidad de artículos que tiene el proyecto que envió el Ejecutivo, pero centralmente, ¿cómo le imagina usted que va a ser su primera sesión aquí en esta Cámara de Diputados? Sí, claro, va a ser la primera. No, imagino que va a ser algo que va a dar mucho para hablar.
mucho para debatir. Este es el ámbito para hacerlo. Digo, el Congreso es el institucionalizar el debate, es el lugar en donde tiene que suceder, así que calculo que va a haber mucho que discutir. Lo importante es que después que se termine toda la discusión haya una votación. Remarco esto porque para mí es central. Estuvimos con jornadas muy amplias de discusión. La semana pasada hemos terminado a la 1, a las 2 de la mañana en más de una ocasión. Acá se ha escuchado a diversos sectores. Entiendo que muchos hablaban del tiempo, pero para escuchar a todos es muy difícil manejar los tiempos. Admiro la labor que han tenido los presidentes de las comisiones en ese sentido. Yo lo que espero es que después que todos discutamos todos estos temas como lo venimos haciendo, sí pueda haber un consenso reflejado en una votación. O sea, que se vote porque creo que es lo que demanda la sociedad. Creo que todos los ojos de la sociedad están puestos ahora en lo que pasa en el Congreso y que es eso lo que se demanda, un resultado, más allá de todas las discusiones que hemos tenido. Claro, un resultado, y para lograr ese resultado es necesario llegar a ciertos entendimientos con otros bloques, Sí, ¿no? claro. Con otros bloques de la oposición. Reitero esto, la libertad avanza, o sea, los diputados que componemos el bloque de la libertad avanza, no podemos aprobar el proyecto que ha enviado el presidente Milei por nosotros mismos. Es necesario el voto de otros bloques, necesitamos el acompañamiento de otros bloques. Hemos escuchado todas las propuestas, los comentarios, las críticas, todo lo que ha habido de otros bloques y de sectores de la sociedad, pero es necesario que esto se refleje en una votación en el Congreso y yo cuento con que haya diputados suficientes que acompañen este proyecto de una reforma ambiciosa en todo lo que pretende cubrir, pero necesaria. Así que bueno, espero que podamos encontrar ese apoyo. En el medio de esta discusión, cuando esto llegue al recinto, hablamos de los próximos días. Va a haber dos hechos o dos sucesos, uno por suceder y otro que ya se habría consumado o terminado. Uno que tiene que ver con la convocatoria a un paro de la CGT. Y por el otro lado, el primer viaje internacional, nada más ni nada menos que a Davos, teniendo reuniones con el Fondo Monetario, con inversores, con otros jefes de Estado del presidente Milei. Sí, bueno, es propio de la agenda en la que estamos. Argentina, ahora con este nuevo presidente, una vez más está tomando un rol muy protagónico en todo el mundo. Yo celebro eso. Estos que anunciaban de los 70 pedidos de reuniones para discutir acuerdos, a mí me parece muy bueno porque como país siempre hemos sido muy críticos hacia nosotros mismos y con razón muchas veces, pero ahora vemos que hay un montón de países del mundo que buscan relacionarse nuevamente con Argentina. Escuchaba este dato del ranking de libertad económica que con todas estas reformas Argentina ascendería 100 puestos, ¿sí?, de un plumazo en ese ranking que mide la libertad que hay en los países. Implica que estamos en un camino en que el resto del mundo lo está mirando con atención y vamos a encontrar mucho respaldo si procedemos con esto, si de verdad empieza a caminar todas estas reformas. Más allá de la discusión que haya, reitero, me parece fantástica la discusión, pero creo que tanto los argentinos como gente de otros países están mirando con atención lo que vaya a pasar acá en breve. Hubo reunión de los gobernadores de las provincias petroleras, de los gobernadores patagónicos principalmente, planteando algunos puntos de este proyecto de ley, como también del decreto de necesidad de urgencia, pero vamos a lo que tiene que ver con este proyecto. Mañana van a volver aquí, se van a reunir aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Imagina que se los está escuchando como para que se modifiquen algunos puntos que tienen que ver con los hidrocarburos. Bueno, el ministro del Interior ya ha declarado algo al respecto después de esa primera reunión de estos gobernadores patagónicos, que el gobierno estaba tomando nota de esto. Nosotros la semana pasada con algunos diputados del bloque tuvimos reunión con la intercámara que nuclea todas las cámaras pesqueras y afines, que la realidad que nuclean a muchísimos trabajadores del sector. También nos expresaron su parecer respecto a esto. Yo me tomo de lo que ha dicho el ministro del Interior, que es algo que lo van a trabajar, que ya lo han evaluado. Vamos a ver cuál es el resultado final de eso. Pero a mí lo que me parece es que, más allá de críticas que se escucharon más de una ocasión acerca de si el gobierno nacional iba a ser razonable en escuchar comentarios de distintos sectores, bueno, la verdad es lo que estamos viendo, es que están tomando nota, han recibido ministros del gabinete, reciben a diferentes sectores de la sociedad.
Yo como alguien que viene de Tierra del Fuego y que tenemos un interés muy particular en todo el tema de pesca, estoy siguiendo atentamente eso y cuál va a ser el resultado final. Sí, porque lo que se vio es que hay distintos bloques, todos los bloques se reúnen, más allá de la participación de la sociedad civil en este plenario de comisiones, se reúnen con distintos sectores, incluso la Libertad Avanza se viene reuniendo. No, por eso, gracias al trabajo del diputado Trefinger de Chubut, que convocó esta reunión con esta intercámara que te comentaba, pudimos escuchar de primera mano. Igual ellos después se acercaron a través de representantes y expusieron en el plenario de comisiones. Creo que lo importante es eso, es tomar nota de estos sectores de la sociedad que lo viven de primera mano, qué es lo que ellos sugieren o cómo sugieren abordar el debate. Me parece muy valioso porque no habla de un gobierno nacional que tiene un plan y que no escucha a nadie, que es lo que por ahí a veces se intenta transmitir, sino que tiene un plan muy ambicioso, que quiere avanzar estas reformas, pero que ha tomado nota de todos estos comentarios de estos sectores. Santiago, gracias por visitarnos. Gracias a ustedes. Gracias. Santiago Pauli, diputado nacional de la Libertad Avanza por la provincia de Tierra del Fuego. Vamos a hacer una pausa aquí en el análisis para regresar y seguir de cerca lo que se está viviendo por estas horas en este plenario de comisiones sobre el proyecto de ley, el debate del proyecto de ley de bases y puntos de partida que Javier Milei envió a este Congreso Nacional. Pausa, esto es el análisis por aquí por DTV y regresamos enseguida. Ellos son tu voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es información, es diálogo y es análisis. DTV es pluralidad de voces, es libertad de expresión. DTV es federalismo. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes
tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Muy bien, regresamos aquí al análisis por Diputados Televisión en esta jornada, una nueva reunión, un nuevo plenario de comisiones para discutir este proyecto de ley de bases que envió el Poder Ejecutivo Nacional. Las diferentes opiniones y en los próximos días será el momento en el cual, Gaby, empiecen a discutir los propios legisladores nacionales, ¿no? Respecto a qué es lo que propone uno, qué es lo que propone otro, qué es lo que dice La Libertad Avanza, más allá de las reuniones que está teniendo Martín Menem con presidentes de bloque, con otros bloques. Sí, eso va a ser clave porque, bueno, como sabemos, el Congreso básicamente se caracteriza, más allá del trabajo que se hace en las comisiones, por llegar a algunos acuerdos entre el oficialismo y sectores de la oposición, y ahí es muy importante el rol del presidente de la Cámara de Diputados también para oficiar de alguna manera como la persona que puede llegar a acercar a los distintos sectores, negociar. Recién decía el diputado Pauli la importancia de poder atender algunos de los planteos que están haciendo desde la oposición respecto a algunos artículos del proyecto de ley de bases. Bueno, en ese sentido se está discutiendo en el plenario de comisiones, se está escuchando las voces de los distintos representantes de la sociedad civil y en paralelo están teniendo conversaciones los jefes de bloque con el presidente de la Cámara de Diputados y también el jefe del bloque oficialista, Oscar Sago, para poder ver qué modificaciones son necesarias de hacer para llegar a un acuerdo que facilite la aprobación de esta iniciativa. Sí, exactamente. Y como esta iniciativa atañe a tantas áreas, es que también se generan las complicaciones en torno a, bueno, qué es lo que, qué modificación está solicitando cada uno de los sectores y qué modificación también son aceptadas por parte del oficialismo, por parte del Poder Ejecutivo Nacional. Estamos en un momento, y es lo que estamos viendo también, no solo con el plenario, sino lo que sucede fuera del plenario y lo que sucede fuera del Congreso. Porque cuando hablamos fuera del Congreso, es en parte, y lo charlábamos con el diputado Pauli, tiene que ver también con las reuniones y las consultas con los gobernadores provinciales. Gobernadores provinciales, mandatarios provinciales que se reúnen con el ministro del Interior, que se reúnen con el ministro de Infraestructura, porque el tema tiene que ver también con la obra pública, gobernadores que se reúnen entre ellos, los patagónicos, desde los puntos de vista políticos, los gobernadores de Juntos por el Cambio también reuniéndose y manteniendo reuniones con el Poder Ejecutivo. Bueno, de esa manera se va discutiendo la ley y de esa manera se va plasmando la idea de un dictamen
que lo tiene ahí en la mira el oficialismo. Sí, así es. Como hemos visto en cada una de las discusiones que se dieron de distintos proyectos de ley, sobre todo de proyectos de ley de relevancia como el que estamos hablando, es importantísimo, bueno, el intercambio que haya entre los integrantes del Parlamento para poder llegar a algún tipo de consenso. Y ahí, como decías vos también, Fernando, es clave porque estamos hablando de modificaciones, de normativas que incluyen distintas áreas del gobierno. Obviamente que uno de los temas más importantes es todo aquello referido a las cuestiones económicas, pero bueno, también hay legislación en materia fiscal, en materia relacionada con temas de temas sociales, temas de salud, educativos, temas culturales. Bueno, hay muchos temas y claramente esa diversidad hace que también los expositores vengan a plantear problemáticas muy diferentes de cada una de las áreas que, bueno, van a representar aquí en el Congreso y veremos qué pasa respecto a estos temas que mencionábamos y cuáles van a ser las posturas que van a tomar los diferentes bloques de la oposición. Hoy tenemos una oposición mucho más diversificada que lo que hemos tenido hasta el 10 de diciembre del 2023. Claro, exactamente. Bueno, ahí tenemos la ventanita, que es lo que está ocurriendo en el plenario de comisiones. Enseguida vamos a estar conectándonos. Usted puede seguir el plenario de comisiones por el canal de YouTube, que es youtube.com/diputados.argentina, y ahí tiene las alternativas en vivo, en directo, de lo que está sucediendo en este plenario de comisiones, que se está cerrando una jornada que comenzó a las 10 de la mañana. Lo mismo ha sucedido ayer, de 10 hasta casi las 7 de la tarde. Ayer estuvo sesionando este plenario de comisiones. Cada uno de los expositores tiene entre 5 y 7 minutos. Si supera los 7 minutos, ahí se corta mecánicamente ya el micrófono, pero lo cierto es que con esa temática de 5 a 7 minutos van pasando los diferentes actores de la sociedad que van dando su punto de vista respecto a este proyecto de ley que está estudiando el Congreso de la Nación. Si le parece, señor director, nos podemos ir nuevamente al plenario de comisiones con otras opiniones que están dando y brindando los diferentes actores sociales respecto a su visión sobre este proyecto que discute el Congreso. Públicas respetuosas de los derechos humanos desde hace 15 años. Desde ese lugar queremos manifestar nuestra preocupación por dos cuestiones fundamentales que se encuentran en debate en este momento. Primero, la continuidad del DNU 7023, que posee graves vicios de inconstitucionalidad e incompatibilidad con los tratados internacionales firmados por Argentina, generando serios retrocesos en los derechos de las personas, por lo cual consideramos que debe ser rechazado. Segundo, el tratamiento exprés de la ley Ómnibus, que propone serias modificaciones que afectan aspectos esenciales de nuestra vida democrática, comprometiendo temas como la alimentación, la vivienda, el ambiente, el trabajo, la salud, la seguridad, la defensa, la economía, entre otros, que merecen un debate más amplio e informado. En particular, señalamos algunas cuestiones específicas que nos preocupan. En materia ambiental, rechazamos rotundamente las modificaciones propuestas en el capítulo 3, especialmente aquellas que afectan la protección de bosques nativos y glaciares, adhiriendo en todos sus puntos a las exposiciones de FARN, Vida Silvestre y Consciente Colectivo, en representación de más de 100 organizaciones ambientalistas. En materia de género, hacemos nuestras las palabras de Nelly Minchersky, Natalia Gherardi y Rocío García Garro, y nos oponemos a las modificaciones en el título 7 sobre capital humano, en particular aquellas relacionadas con la ley de los 1000 días y las alteraciones a la ley Micaela. Agregamos además que las medidas fiscales y las reformas laborales que propone el DNU afectan desproporcionadamente a mujeres y diversidades, profundizando las brechas socioeconómicas, lo que ocurre especialmente con la derogación del artículo 50 del régimen para el personal de casas particulares. En relación a la salud, queremos expresar nuestra preocupación por las propuestas contenidas en el capítulo 5 sobre medidas fiscales, a partir del artículo 189, que modifican el marco regulatorio vigente sobre productos de tabaco, cambiando la estructura impositiva de estos productos
y creando un impuesto diferencial a los productos emergentes de tabaco y nicotina, como son los cigarrillos electrónicos, gravando con alícuotas muy bajas productos que hasta ahora se encuentran prohibidos. Estas modificaciones implican un grave retroceso en la protección de la salud y favorecen intereses comerciales por sobre la prevención del tabaquismo. Por eso, y para terminar, exigimos a este Congreso el rechazo del DNU y del tratamiento que se le está dando a esta ley, solicitando la apertura a comisiones en sesiones ordinarias para garantizar una discusión abierta y participativa sobre cada uno de los temas. Instamos a los legisladores y las legisladoras a considerar estas preocupaciones, profundizar las instancias de diálogo, respetar los procesos democráticos y basar sus decisiones legislativas en evidencia. Un proceso express en sesiones extraordinarias y a espaldas de la ciudadanía es una amenaza para la democracia. Muchas gracias. Muchas gracias, Maica Balaguer. Es el turno ahora, sí, de la asociación... Bueno, ahí estaba este plenario de comisión. Lo escuchábamos a Nicolás Mayoraz, que es el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales. Ahora está conduciendo lo que es este plenario de comisiones en el anexo de la Cámara de Diputados. Nos vamos ahí, nos está llamando Gonzalo. Gonzalo, buenas tardes nuevamente. Fer, en este caso estamos con la diputada Roxana Reyes por la provincia de Santa Cruz, radical ella, y bueno, le agradecemos obviamente, diputada, por estos minutos, pero queremos conocer cuál es su análisis de lo que ha dejado esta jornada con nuevamente otro plenario donde han venido las organizaciones no gubernamentales. ¿Cómo le va? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, todo absolutamente enriquecedor. Un paquete de reformas tan importante como la que estamos abordando y con la rapidez que la estamos abordando demanda que escuchemos a cada uno de los sectores y a cada uno de los actores. En definitiva, esta ley le va a cambiar la vida a los argentinos en muchos sentidos, y entonces hay que escuchar a cada uno de los sectores. Estamos escuchando desde organizaciones sociales, ONG, nos ha hablado la Defensora Nacional de los Derechos del Niño, nos ha hablado la sociedad rural, Confederación de Pesca. O sea, hay muchos actores que con diversas y variadas materias que nos están instruyendo sobre los alcances, las implicancias, las consecuencias, las ventajas y las desventajas de esta ley llamada Ómnibus, que realmente va a transformar la vida de los argentinos. Fernando Fraquelli es el conductor del programa y ya la está escuchando. Fernando, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Roxana? Buenas tardes. Bueno, en parte el radicalismo también siguiendo muy de cerca, proponiendo algunas modificaciones, hay conversaciones con las autoridades de la Cámara, con el representantes del Poder Ejecutivo. ¿Cómo ve la posibilidad de llegar a buen puerto estas conversaciones que también está planteando la Unión Cívica Radical? Sí, la Unión Cívica Radical trabajando mucho, tanto en el plenario de la comisión como con las distintas materias que nos atraviesan: justicia, educación, salud, producción, pyme, y teniendo obviamente las conversaciones sobre aquellas reformas que consideramos que hay que hacer a este paquete de leyes, a esta ley, y aportando todo lo que es nuestra mirada, luego de hablar también con los actores en cada una de las áreas. Mira, siempre que trabajemos y siempre que hablemos y que mantengamos el diálogo y queremos lo mismo, que es el bien para los argentinos y para nuestro país, indudablemente vamos a llegar a buen puerto. Lo importante es mantener estos niveles de diálogo, de consenso, de escucha y de poder ir avanzando con paso firme, porque esta es una ley que tiene que venir para quedarse, no para transformarse al poco tiempo, como ha sucedido de pronto con otras iniciativas legislativas, sino que tiene que ser una ley que además le garantice seguridad jurídica al país. Y por eso es importante que la trabajemos con mucha responsabilidad, y todo lo que sea diálogo y todo lo que sea debate favorece a la riqueza de la ley. Roxana, particularmente en su caso, la provincia de Santa Cruz, algunos temas que impactan en la provincia, ¿usted qué está planteando? Bueno, fundamentalmente uno de los primeros temas que planteé era la exención de retenciones, que es un impuesto que le quita a los productores sobre su producción y que se lo apropia el Estado para la ley, para la carne ovina.
y para la lana. Estaba prevista la lana, pero no estaba prevista la carne y se incluyó como retención cero, que para nosotros fue un logro muy importante. Estamos trabajando en todo lo que tiene que ver con la modificación de la ley de pesca. Estamos pidiendo que todo lo que tiene que ver con el régimen pesquero se elimine absolutamente de esta ley, porque realmente se crearía un desequilibrio en lo que es la industria nacional pesquera. Esto fundamentalmente en lo que tiene que ver con la utilización de la mano de obra nacional, con la descarga en puertos nacionales y también en todo lo que tiene que ver con la licitación que se está proponiendo, licitación nacional o internacional, que realmente afectaría seriamente a la industria pesquera argentina, que está en sus máximos niveles de producción, preservando el recurso. Este es otro de los temas que estoy abordando personalmente. Todo lo que tiene que ver con la política hidrocarburífera, que también tiene que ver con mi provincia, productora sin duda de petróleo y gas, es algo que merece mi especial atención y por mi especialización fui presidenta en el último periodo de la Comisión de Familia, Niñez y Juventudes, todo lo que tenga que ver con niñez, en particular estuve escuchando hoy a la Defensora Nacional y me preocupa algunas figuras como el tema de darle intervención al organismo de niñez cuando hay un niño o adolescente solo en la calle. Esto sería atrasar 100 años, dijo la defensora, y coincido totalmente. En lo que tiene que ver con la provincia, pesca, hidrocarburos y pymes es las cosas que más estamos mirando. Obviamente el mantenimiento de la zona fría para el consumo de gas domiciliario y garrafas es algo que también nos preocupa y que estamos poniendo mucho la mirada en eso. Roxana, gracias por estos minutos para con Diputados Televisión. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. Gonzalo, gracias. Ahí estaba, Gonzalo Solabarrieta con nuestro móvil, ahí en el anexo de la Cámara de Diputados. Bueno, el debate que se va dando de esta manera, las posturas que van teniendo los diputados, planteando también, en este caso la diputada Reyes, qué temas o qué puntos hay que modificar. Claro, porque como comentábamos, además de los representantes de la sociedad civil, además de los distintos sectores que vienen a traer sus planteos aquí al Congreso, bueno, después a eso se suman las voces de los distintos integrantes del Parlamento que también hacen planteos en relación al distrito que representan, ¿no? Claro. Y ahí, bueno, la escuchábamos recién a la diputada Reyes, por ejemplo, hablando de lo que tiene que ver con la ley de zonas frías, ¿no? Sí. Donde, bueno, se discutió aquí en su momento en el Congreso para que paguen una tarifa diferenciada a aquellos distritos de justamente zonas frías en relación al gas. Bueno, hay muchos temas que se van a discutir que trascienden lo que tiene que ver con los espacios políticos y que está más circunscripto a las problemáticas de cada uno de los distritos, y ahí los diputados van a plantear, bueno, cuáles son los cambios que creen que hay que hacer a esta iniciativa para acompañarla. Recién la diputada Reyes sí mencionaba que es importante poder avanzar con un proyecto de ley de estas características, teniendo en cuenta siempre la importancia de los temas sobre los que se va a legislar, y de ahí que sea importante escuchar a las diferentes voces para atender los planteos que hacen desde los diferentes sectores. Bueno, ahí es donde a veces vos bien Gaby lo estás señalando, se unifican las provincias o las voluntades, y los diputados que representan a cada una de las provincias a veces coinciden obviamente en los mismos cuestionamientos, reclamos o sugerencias, y dejan de lado las camisetas partidarias. Así es, así es. De hecho, vos mencionabas antes el reclamo que llevaron los gobernadores patagónicos, que son de distintos sectores políticos, de distintos partidos políticos, y más allá de eso, bueno, se sentaron a dialogar sobre las problemáticas que atañe a la Patagonia de nuestro país, y en relación a ese tema, bueno, pudieron avanzar en algunas conversaciones con el ministro del Interior,
Interior Guillermo Francos. También lo hacen los gobernadores del norte, ¿no? Sí. De nuestro país, también de distintos espacios políticos. Y después sí hay algunas conversaciones, negociaciones que tienen que ver con lo que son, por ejemplo, los mandatarios provinciales de Juntos por el Cambio, donde también dialogan puertas adentro cuáles son los planteos que creen que son necesarios hacer para llegar a un consenso. Hasta ahora hemos visto que hay voluntad de acercar posiciones por parte de un sector de la oposición para que el oficialismo pueda aprobar esta iniciativa en la sesión que, bueno, veremos si se hace la próxima semana o cuándo, todavía no está definido eso. Claro, bueno, y hay conversaciones. Esper hablaba con nosotros, dijo, tengo un minuto, y en ese minuto nos contó que se estaba yendo a reunir con el presidente de la Cámara. Es decir, que se está sobre la marcha discutiendo el proyecto por un lado y los pasos a seguir, cómo se va organizando este debate en la Cámara de Diputados, porque también están los tiempos que marca la convocatoria extraordinaria por parte del Ejecutivo, que le puso una fecha de inicio y una fecha de finalización, que es el 31 de enero, y esto lleva a que para Libertad Avanza tenga que acelerarse los tiempos y discutir en paralelo las modificaciones en diferentes dependencias de este Congreso Nacional y el proyecto en general ya en el propio plenario de las comisiones, con conversaciones directas con gobernadores, con el Ejecutivo y hasta, me parece que debe haber comunicaciones telefónicas con Suiza, donde está el ministro de Economía, donde está el jefe de gabinete, donde está el presidente de la Nación. Sí, desde un sector de la oposición pedían que pueda exponer aquí en el Congreso el ministro de Economía, Luis Caputo. Sigue ese reclamo en ese sentido para que pueda exponer sobre todo, bueno, todos los artículos que están vinculados a las modificaciones y los cambios en materia económica. Ahí, Fernando, vos marcabas algo también respecto a los tiempos, ¿no? Esto de que las sesiones extraordinarias son hasta el 31 de enero y hay que recordar, para aquellos que nos están viendo, que si bien el debate más grande y más fuerte se va a dar aquí en la Cámara de Diputados por justamente lo que decíamos, la diversidad de actores que hay al interior de la Cámara de Diputados, después se tiene que discutir en el Senado. Claro. Entonces, bueno, los tiempos son mucho más ajustados porque es necesario poderle dar una media sanción a este proyecto aquí en la Cámara de Diputados para que después pase al Senado, se discuta también en comisiones y después pase al recinto y finalmente se pueda sancionar esta ley. Claro, exactamente. Y esto lleva tiempo, obviamente. El Senado, el reglamento del Senado marca que cuando se firma el dictamen de un proyecto, hay que aguardar 7 días para que el proyecto pueda ser tratado, ingresado al recinto, y esos 7 días obviamente llevan a otra semana y por lo tanto los tiempos se van acortando. También hay que ver qué es lo que dicen los senadores nacionales, porque por un lado está un amplio debate que se está dando en diputados y a lo mejor hay planteos en el Senado de señalar que quieren hacer también un debate o por lo menos que haya algún funcionario que vaya a fundamentar el proyecto, ¿no? Habrá que ver de qué manera se va dando, pero lo cierto es que la intención de la Libertad Avanza es poder cerrar lo que tiene que ver estas modificaciones que están planteando sectores de la oposición en comunicación con el Poder Ejecutivo Nacional, con presencia de funcionarios del Ejecutivo aquí en el Congreso y en los próximos días ya diagramar lo que va a ser una nueva reunión plenaria, ya la discusión entre los propios diputados nacionales y posteriormente la firma del dictamen y que esté en consideraciones rápidamente de llegar al recinto. Algunos hablan del sábado, algunos hablan ya de la próxima semana, pero lo cierto que si es el sábado o será la próxima semana es que en los próximos días
el Congreso, la Cámara de Diputados va a estar discutiendo este tema. Sí, la próxima semana estamos hablando ya de que estamos entrando a finales de enero, ¿no? Entonces ahí también, bueno, están analizando en el oficialismo los tiempos en ese sentido, por lo que comentábamos antes. Vos decías, bueno, en el Senado seguramente van a querer que los funcionarios nacionales expongan, también van a querer escuchar a representantes de distintos sectores. Seguramente sí, porque se trata de un proyecto de ley muy, muy abarcativo, muy grande, donde se están discutiendo temas centrales de la política y de la economía y de muchísimos otros ámbitos de nuestro país. Por lo tanto, seguramente en el Senado van a requerir eso, así que los tiempos, bueno, seguramente se van a ir achicando en ese sentido. Exactamente. Bueno, ahí le vemos en esta ventanita que está hablando Estela de Carlotto, que es la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, que también participa de este plenario. Gaby, nosotros nos vamos. Gracias. Y a usted también le agradecemos. Cerramos el análisis, nos quedamos con este plenario de comisiones, la ley de bases que se discute aquí en el Congreso Nacional. Nos vamos directamente al anexo de la Cámara de Diputados de la Nación. Gracias y nos reencontramos.